Vamos a estudiar la derivación implícita. Para una variable independiente o funciones de una variable independiente tenemos que y es igual a f de x. Esta es la forma explícita porque tenemos y despejada. Pero si esto lo pasamos a la izquierda, nos queda igualado a 0. Es la forma implícita, y no despejada. Pero en general podemos tener f de xy igual a 0. Una función de dos variables igualada a 0. Y aquí tenemos un ejemplo donde a veces es difícil despejar y o imposible despejar y. Entonces, ¿cómo obtener la derivada de y con respecto a x? Veamos. Vamos a definir una nueva variable temporal, w. W igual a f de x y igual a 0. Entonces hacemos un diagrama de dependencia. W depende de x y depende de y, donde acá consideramos a y como una función de x. Entonces tendríamos las derivadas. Derivando w con respecto a x sería la parcial de f mayúscula con respecto a x, y aquí la derivada parcial es con respecto a y. Aquí tenemos la derivada ordinaria, derivada de y con respecto a x. Entonces queremos la derivada de w con respecto a x. Entonces escribimos todas las trayectorias que conducen a x. La parcial de f con x, que hay otra trayectoria, parcial de f con y, por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 0 porque w es 0, entonces su derivada es 0. Observemos acá, f de x pasamos al miembro derecho, pasa a restar, y f de y pasa a dividir. Entonces aquí ya tenemos la fórmula para hallar la derivada de y con respecto a x implícitamente. Veamos otro caso. Sea w una función de x, y, z igual a 0, donde z define a una función de x y y. Entonces hacemos el diagrama. W depende de x, depende de y, depende de z. Y z depende de x y depende de y. Colocamos las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Acá serían las derivadas parciales también, pero de z con x y de z con y. Entonces, veamos la parcial de w con respecto a x. Todas las trayectorias que conducen a x. Aquí tenemos una, que sería la parcial de f con respecto a x. Tenemos acá, más la otra trayectoria que conduce a x. F sub z por la parcial de z con x. Entonces eso es igual a 0 porque w es 0. Entonces pasamos f de x a restar al miembro derecho y f de z a dividir. Y aquí tenemos cómo calcular la parcial de z con respecto a x implícitamente. Pero también podemos calcular la parcial de z con respecto a y. Entonces, para ello vamos a derivar w con respecto a y. Entonces, todas las trayectorias que conduzcan a y. Aquí tenemos una, sería f sub y, lo colocamos acá, más la otra trayectoria que conduce a y, sería f sub z por la parcial de z con y esto es igual a 0 porque w es 0. Entonces, f de y pasa a restar y f de z a dividir. Aquí tenemos la fórmula para encontrar la parcial de z con respecto a y. Podemos tener otro caso. Función w depende de x, y, z, w, donde w define una función de tres variables, x, y, z. Entonces, siguiendo el método anterior, llegaríamos a esto. La parcial de w con x sería menos f sub x entre f sub w.
Una forma para recordarlo es abreviarlo de esta forma. La parcial de W con respecto a Y sería menos F sub Y entre F sub W. La parcial de W con Z sería menos F sub Z entre F sub W.